Nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad minera de Guanajuato, en México. Tuvo un hermano gemelo de nombre Carlos, quien murió antes de cumplir los 2 años. Su familia pertenecía a la aristocracia mexicana de comienzos del siglo XVIII. Su padre fue maestro y posteriormente tuvo puestos en el gobierno de la Ciudad de México. Su madre era partera. Sin embargo, por mucho tiempo él dijo que venía de una familia pobre y letrada, probablemente para identificar su pasado con el populismo y sus ideas revolucionarias. Él es Diego Rivera, el pintor comunista de murales. Antes de comenzar con esta fascinante historia, quiero comentar que para datos más específicos relacionados con Frida Kahlo, pueden ir al episodio anterior, donde nos enfocamos a la vida de la gran pintora. Habiendo dicho esto, ahora sí, comencemos. Lo bautizaron con el nombre de Diego Martín de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera Barrientos Acosta y Rodríguez. ¡Wow! Esto parece un trabalenguas. ¡Qué bueno que lo registraron bajo el nombre de Diego María Rivera! Recordemos que Diego tuvo un hermano gemelo. Diego era de cabello oscuro y Carlos, su hermano, era rubio, por lo que su madre, de costumbres burguesas, tuvo más preferencia por Carlos. Diego era despreciado por ser moreno y era considerado despectivamente como el prietito de la familia. Después de la muerte de Carlos, la madre estaba devastada y no quería ni tenía ganas de ver por Diego. Así que lo mandan a la sierra de Guanajuato para que sea cuidado por su nana. Su nana lo quería mucho, sin embargo, ella nunca iba a reemplazar el hueco que dejó su madre al no ser cercana y cariñosa. En las memorias de Diego se denota un claro rechazo hacia su progenitora. De hecho, podemos decir que había algo de desprecio. Tenía una relación más cercana con su padre. Él era de pensamiento más liberal y le mostró el México real. Y así fue como conoció y entendió al pueblo. Diego comienza a dibujar desde los 3 años. De hecho, a los 9 ya dibujaba sobre temas complejos y fuera de contexto para su edad en relación con la época. Por ejemplo, dibujó un diablo bailando, algo totalmente extraño para un niño de esa edad durante el contexto generacional en el que vivía. El padre de Diego nota su talento y decide fomentarlo. Así que desde pequeño lo inscribe a clases. A la edad de 10 años es inscrito en la Academia de San Carlos. Las clases eran nocturnas. Su madre tuvo que mentir acerca de su edad para que fuera aceptado. En 1907, por medio de una beca, Diego viaja a Europa y queda absorto con las pinturas de Goya y el Greco. Regresa a México en 1910 y se queda solo 1 año, para posteriormente regresar a Europa. Y es en París donde su arte emprende una revolución. Empieza a conocer el cubismo, principalmente a través de Paul Cézanne. Sin embargo, llega ya un poco tarde a este movimiento. Rivera nunca fue un pintor ortodoxo. Picasso solía decir que en el cubismo no era posible crear retratos. Sin embargo, Diego realizó varios, y dicen los conocedores que artísticamente hablando son simplemente excelentes y muy bien logrados. Diego comenzó a tener ciertos roces con Picasso y su grupo, porque decían que las obras de Diego no seguían las normas del cubismo. Además, se dice que la obra de Pablo Picasso, Hombre apoyado en una mesa, es un plagio de la obra
Paisaje zapatista de Diego Rivera. Júzguelo por usted mismo y decida. Pero el que puso la cereza en el pastel para que este lío reventara fue el escritor y crítico de arte Pierre Reverdy, ya que publicó en la revista Noxet un artículo donde invalida totalmente todo lo que no es cubismo ortodoxo. La crítica iba específicamente dirigida a Diego. Este pleito sin duda le pasó factura a su carrera y a sus relaciones. Su prestigio en el mundo de la vanguardia parisina se desmoronó y cuenta la leyenda que llegaron hasta a los golpes, sí, Pierre y Diego. Pasaron 100 años para que la obra de Diego regresara a París, al lugar donde alguna vez fue marginado. En 1920, Siqueiros busca a Diego en París y le cuenta todo lo relacionado con la Revolución Mexicana y el papel que él jugó en el ejército de Venustiano Carranza. Y a su vez, Diego le muestra el modernismo y todo lo que ha aprendido en Europa. Y es ahí donde deciden hacer un llamado en el terreno artístico para devolver el arte a sus raíces mexicanas, indígenas y populares. Ellos no estaban de acuerdo con que el arte fuera solo para unos cuantos. La clase burguesa querían tener un impacto en la sociedad. Para mediados de 1921, Rivera regresa a México. Solo tenía 34 años y para esta época ya es un gran y reconocido pintor. En este periodo es donde intenta definir un estilo propio, la marca con la que será reconocido. Su primer mural fue en San Ildefonso, en esos momentos la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Se acuerdan quién estudió ahí? Esta es pregunta de examen. Pues sí, Frida Kahlo. Bueno, este mural fue creado en el interior del Anfiteatro Simón Bolívar en 1922. El mural tiene estilos más bien renacentistas y aunque comienza a poner detalles relacionados con la cultura mexicana, aún no lo tiene completamente definido. José Vasconcelos le dice que necesita crear obras que se identifiquen al 100% con el pueblo y la cultura mexicana, así que lo manda a Tehuantepec para que se empape más del pueblo y aprenda. Este sería una especie de viaje inicial para que pueda completar y construir su propio estilo mexicano. En 1923, pinta los muros de la Secretaría de Educación Pública y para esta fecha no tiene ni la menor idea del gran movimiento que sería el muralismo y la trascendencia cultural, política y artística que tomaría. Era un arte gratuito, público y a gran escala. En 1929 pinta la obra más importante en su carrera, de acuerdo con lo que él pensaba. Epopeya del pueblo mexicano. Esta es pintada en la escalera central del Palacio Nacional. En 1923 se conforma el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, donde se crea un manifiesto que estipula el arte desde otra perspectiva, y los muralistas plantean su entrada a la Tercera Internacional Comunista. Ellos tenían la idea utópica donde la clase trabajadora sería la que revolucionaría la actual situación y transformarían a la sociedad. El movimiento muralista fue tan importante no solo en la manera en la que plasmaban la identidad mexicana, sino como una prueba de que aquí, en México y en América, también había cultura y arte.
Nunca se había visto tal movimiento en ningún lado. De hecho, el arte mural no era simplemente un entretenimiento o mercancía para los ricos, era una forma de educar a toda una sociedad. Rivera es invitado a la Unión Soviética para la celebración de los 10 años de la Revolución de Octubre, donde dio clases, conferencias y colaboró con diversas revistas culturales. En Rusia, Diego conoce a Alfred Barr, director del MoMA en Nueva York, y también a la marchante de arte que lo lleva a San Francisco, a Detroit y luego con los Rockefeller en Nueva York. El viaje a Rusia le abrió la puerta para la creación de diversos murales en diferentes lugares, pero también se enfrentó por primera vez al régimen de Stalin y empezó a chocar con las ideas unilaterales e imposiciones del socialismo. A su regreso a México, continúa con su trabajo en la Secretaría de Educación Pública y es en estos momentos donde conoce a Frida Kahlo. Recordemos que es Tina Modotti quien los presenta y es así como Frida se une también al movimiento comunista. Mientras pintaba su mural, Frida decide mostrarle sus primeras obras a Diego y él queda impactado por la persona y presencia de Frida. Guadalupe Marín fue la primera esposa de Diego Rivera, con quien tuvo 2 hijas. Se divorcian y posteriormente Diego se casa con Frida el 21 de agosto de 1929. Diego plasma a Frida en algunos de sus murales y esto demuestra la importancia que Frida representaría a lo largo de su vida. De hecho, se dice que ella fue su gran amor. En 1929 abren el MoMA y la primera exposición de un pintor en solitario sería de Matisse. Y el segundo, ¿adivinen quién fue? Sí, fue Diego Rivera en el 31. Se presentan más de 100 cuadros, aunque Diego le importaba más que pusieran la atención en los murales. A él se le ocurrió la fantástica idea de crear murales transportables. Diego pinta murales en Detroit, en el patio interior del Instituto de Artes, donde refleja la fuerza laboral y el crecimiento industrial. El tema central es la importancia de la industria automotriz, pero desde el punto de vista del obrero. Y mientras realiza este trabajo, acepta una propuesta para decorar el vestíbulo del Radio City en el Rockefeller Center. Este edificio estaba destinado para albergar a las empresas más importantes de la época. Diego acepta la propuesta, con todo y las condiciones que le pusieron. Sin embargo, Diego decide que su mural en el Rockefeller Center va a mostrar la dualidad de la grandeza y desarrollo tecnológico versus la pobreza, desigualdad y abuso. Y puso en un extremo a Rockefeller padre rodeado de mujeres mientras tomaba un martini. Este era el clásico ejemplo de capitalismo. Y en el otro extremo pintó, adivinen a quién, a Lenin, un ejemplo del comunismo. Al principio nadie se había dado cuenta de lo que Diego estaba pintando, hasta que un reportaje en la primera plana en un periódico decía lo siguiente en su encabezado: Diego Rivera está pintando comunismo y Rockefeller está pagando por ello. Recordemos que los Estados Unidos repelían, y bueno, siguen repeliendo al comunismo. Estados Unidos es el máximo exponente del capitalismo. Por supuesto que esto iba en contra de todos sus ideales.
Estos personajes en la obra de Diego causaron un gran conflicto. La noticia tomó relevancia no solo en Estados Unidos, también en México. Nelson Rockefeller le envía una carta a Diego donde le pide amablemente que elimine esos personajes, de lo contrario el contrato será rescindido. Y Diego le responde que prefiere 1000 veces ver destruida su obra antes que mutilarla él mismo. Diego Rivera no les deja otra opción y el mural es eliminado. De hecho, terminan de destruirlo en su totalidad en febrero de 1934. Por supuesto que el ver destruida su obra debió haber sido un duro golpe para Diego, pero él no iba a perder su honor y no iba a ser él quien destruyera lo que había creado. Frida y Diego regresan a México a finales de 1933. Regresan deprimidos, tristes, conflictuados y con una gran brecha en su relación. Diego reproduce su mural en el Palacio de Bellas Artes y Frida descubre la infidelidad de Diego con su hermana Cristina. Ya hemos hablado sobre este tema en el episodio de Frida. Como saben, este fue un duro golpe para ella, así que decide mudarse a un departamento en el centro de la ciudad. Diego se deprime y comienza a presentar varios problemas de salud, entre ellos problemas en el hígado, en un ojo y en la tiroides. Está tan enfermo que cuando Trotsky llega a México no es él quien lo recibe, sino Frida. Surge una gran amistad entre Diego y Trotsky durante su hospedaje en la Casa Azul, y en 1938 llega a México André Breton, líder del movimiento surrealista, y realiza un manifiesto donde plantea que el arte debe ser independiente de la política. Trotsky le pide a Diego que firme el manifiesto, así que lo hace. Sin embargo, esta relación bonita entre Trotsky y Diego duraría poco, ya que Diego comienza a cambiar sus ideales políticos, rechaza totalmente el fascismo y el nacionalsocialismo y ahora brinda su apoyo a los grupos reaccionarios y empresariales. Además de que se entera de la relación que Frida mantenía con Trotsky. En 1974 pinta en el Hotel del Prado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, una obra simplemente magnífica por su composición, concepto y color. Es una obra de 15 metros de largo y casi 5 de altura. En ella, el muralista se representa como un niño, en un paseo en la Alameda Central acompañado de personajes históricos. Y como ya era costumbre, pintó un detalle bastante controversial. Puso la frase «Dios no existe». Y al ser México un país católico, este mensaje enardeció al pueblo. El mural estuvo cubierto por muchos años y a punto de ser destruido. Curiosamente, y a diferencia de lo que sucedió con el mural en el Rockefeller Center, en esta ocasión decidió modificarlo y eliminó la frase. Al final, Diego dijo que él era católico. En general, él siempre fue una total contradicción. En 1949, el Instituto Nacional de Bellas Artes realiza una exposición retrospectiva de la obra de Diego Rivera. Constaba aproximadamente de 1,200 piezas, entre ellas óleos, dibujos, acuarelas, apuntes y, reproducción de sus murales. En sus últimos años, Diego no tenía dinero suficiente. Todo lo distribuía entre la enfermedad de Frida, la obra de la Nahuacalli, una de sus más grandes aportaciones, por cierto, y el dinero que proveía al Partido Comunista.
Frida muere el 13 de julio de 1954. Diego queda totalmente destrozado. Es como si hubiera perdido el rumbo por completo. Su salud va mermando cada vez más. Y pintar se vuelve una tarea bastante complicada. Dicen que Diego se fue abandonando poco a poco, como si ya no tuviera una esperanza o algo por lo cual vivir. Muere el 24 de noviembre de 1957 en su estudio de San Ángel, rodeado de sus hijas Lupe y Ruth. Lo velan en el Palacio de Bellas Artes. Una gran multitud asiste. Había fallecido no solo un gran pintor, sino una figura con una gran influencia política y una persona muy cercana al pueblo mexicano. Las anécdotas cuentan que Diego pintaba más de 12 horas al día. De hecho, muchas veces se quedaba dormido en los andamios y en algunas ocasiones se cayó estando dormido. Eso sí que debe doler. En total, tuvo 4 esposas y alrededor de 50 amantes. Bueno, de las que se sabe no se tiene registro. Curiosamente, a pesar de su gran tamaño y su no muy agraciado rostro, de acuerdo con los estándares convencionales, Diego tenía una personalidad magnética. Las mujeres se sentían muy atraídas por él. No era solamente que Diego las buscara, ellas también lo buscaban. No cabe duda que algo debía tener ese Diego. Sin embargo, en sus memorias llegó a escribir que mientras más amaba a una mujer, más daño le hacía. No, hombre, bajo esa premisa no cabe duda que amaba muchísimo a Frida Kahlo. Qué rasgo tan curioso. Freud nos diría que tal vez este rasgo tiene mucho que ver con la relación amor-odio que tuvo con su madre debido al hueco que dejó en él por el constante abandono. Pero bueno, yo qué sé, yo no soy Freud. Diego vivió la vida como él quiso. Sin embargo, en algunos momentos, debido a las presiones financieras, su gran pasión por su arte y sus gustos por la política, llegó a sufrir algún colapso nervioso. De acuerdo con Mayo Clinic, el colapso o crisis nerviosa no es un término médico o una enfermedad mental. Sin embargo, lo que se conoce como colapso puede indicar algún problema mental o emocional que esté oculto, que requiera atención médica y, definitivamente, también denota que el manejo del estrés o ansiedad no se está llevando de manera adecuada. Los signos de una crisis nerviosa varían de una persona a otra, incluso puede variar de cultura en cultura. Al término de sus días y después de la muerte de Frida, Diego cayó en depresión. Era como si estuviera partido en dos. Después de los genios que ya hemos revisado, pareciera que la depresión es uno de los padecimientos más frecuentes a nivel mundial y desde el siglo pasado. No cabe duda que Diego logró lo que nunca antes se había logrado en México a nivel social, cultural y artístico. Fue un personaje contradictorio y con una personalidad totalmente revolucionaria. Exportó el arte mexicano a lugares donde no figuraba, es más, donde ni siquiera se pensaba que poseíamos cultura, y plasmó nuestra identidad como pueblo, dejando de lado las ideas europeas y clásicas de lo que se suponía tenía que ser arte. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Diego Rivera que dice así: puede que algo sea indeseable porque no llegamos a comprenderlo del todo. Y claro, la opción más fácil es odiarlo.
Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera el siguiente dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Síguenos en Spotify, comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.